Y hoy vamos a hablar un poco sobre el Jordán, el río Jordán. El pueblo de Israel está listo para entrar. Ya envió espías al primer lugar que tenían que conquistar, que era Jericó. Y hablaron con Rahab, ¿se acuerdan? Muy bien, pero están ahí a la orilla del Jordán. Yo quiero hablar sobre el Jordán. El Jordán es el río más importante que hay en Israel. Y en la Biblia vemos que es un libro que tiene mucha importancia. Y es importante porque atraviesa todo Israel, ¿sí? Y es un río que trae mucha prosperidad a las personas alrededor. Sin embargo, la Biblia también en el Jordán nos da un significado espiritual. Cuando leemos el Jordán, en su mayoría de veces significa un lugar de cambio. El Jordán es un lugar de desafío, de nuevos comienzos. Muchos se bautizaron en el Jordán. Naamán, el leproso, fue sanado en el Jordán. El Jordán fue el lugar que tuvieron que cruzar para entrar a la tierra prometida. Es como esa puerta de entrada a la tierra prometida. Entonces es un lugar de desafíos, es una puerta de entrada, un lugar de nuevos comienzos. Y yo espero que este año siga siendo un año de desafíos, un lugar de nuevos comienzos y que estés entrando a la tierra prometida. Amén. Muy bien. Y eso significa el Jordán. Hoy vamos a estudiar un poco sobre el capítulo 3 de Josué, que este capítulo nos da las instrucciones para cruzar ese Jordán. Unas instrucciones que Dios le dio a Josué y al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. No se podía entrar si no era a través del río Jordán. Así que tenemos que, para entrar a la tierra prometida, cruzar ese Jordán. Y tal vez hay varias cosas en tu vida que signifiquen ese Jordán. Y es mi oración hoy para que el Espíritu Santo te muestre qué es lo que significa para ti. ¿Cuál es tu Jordán hoy que tienes que cruzar? Pero para cruzar eso vas a tener que seguir las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel. Y Dios le dio 3 instrucciones, que es lo que me gustaría que hoy viéramos. 3 instrucciones para cruzar el Jordán. Josué capítulo 3 versículo 5 dice: Entonces Josué dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. ¿Qué le dijo Josué al pueblo que debían hacer? Consagrarse. Y esa es la primera instrucción que Dios nos da. Para entrar a la tierra prometida, tú y yo tenemos que consagrar nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Consagrar nuestra vida. Entonces, Josué le da una instrucción y le da una promesa, ¿cierto? Le dice: si te consagras, vas a ver maravillas. Dice: conságrate porque mañana van a ver maravillas. Josué le dice al pueblo de Israel. Entonces, este es el orden natural de las cosas. Para ver maravillas, ¿qué debemos hacer? Vuelvo a repetir. Para ver maravillas, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, hay personas que hacen las cosas al revés. Primero quieren ver las maravillas. Si le gustan las maravillas, entonces ahí sí me consagro. Señor, hazme un milagrito y voy a la iglesia. Señor, si tú me sanas y sanas a mi hijo que está enfermo, el domingo voy a la iglesia. Voy y oro, leo la Biblia, ¿cierto? Porque es que nosotros a veces funcionamos por nuestros parámetros y queremos poner a Dios en nuestro parámetro, decirle: Señor, tú tienes que hacer las cosas como a mí me parece. Y Dios dice: el orden divino es: tú te consagras y ves maravillas. Posiblemente muchos no ven maravillas o no han visto maravillas porque no se han consagrado. Esto es muy importante. La palabra consagración significa vivir una vida rendida, dedicada, entregada a Dios. La consagración no es un evento que de pronto vienes el domingo y te oran para que seas consagrado. No, es un proceso de vida diario donde tú te acercas a Dios cada vez más y te alejas de las cosas que desagradan a Dios. Cada día debemos ir creciendo en nuestra consagración. Un cristiano consagrado es una persona que tiene a Dios en primer lugar.
que Dios es lo más importante en su vida, que sus decisiones pasan primero por Dios. Un cristiano consagrado es alguien que primero a Dios, con eso las demás cosas se organizan. Las personas viven en desorden en su familia, en su trabajo, en su vida emocional, en su vida sentimental, porque Dios no es primero. Y si Dios no es primero, no esperes que las otras cosas se organicen. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas o se te añadirán. ¿Qué significa eso? Que si tú te ocupas en lo importante, que es poner a Dios primero, las otras cosas automáticamente se ordenarán. Una vida en caos es porque Dios no es importante en su vida. Ustedes me ahorrarían mucho tiempo en consejería si pusieran a Dios primero. No es que a mí me moleste hablar con ustedes de sus problemas, no hay ningún problema y es necesario hablar de ellas. Pero casi siempre la solución a todos los problemas en la consejería es poner a Dios en primer lugar. Y uno trata de llevarlos, no, bueno, hagamos esto, listo, a ver, haz esto otra cosa y otra cosa. Y luego uno les dice, ¿y Dios es primero en su vida? Pastor, estoy en ese proceso. Muy bien, pues el proceso de consejería aquí lo voy a tener, o si yo cobrara por asesoramiento, no les diría la respuesta el primer día que es ponga a Dios primero, sino le diría, muy bien, vamos a hacer tal cosa. Con eso me iría re bien. Pero como no es una cuestión de dinero, el primer día que tú vienes a mí a pedir consejo, yo te voy a decir, ¿y Dios qué importancia tiene en tu corazón? No, para mí Diosito y yo somos parceros. Va uno mira y no, es puro cuento, pura frase hecha. Las personas no tienen a Dios primero. Tienen otras cosas, el amor al dinero, el entretenimiento, las emociones, los sentimientos gobiernan. Los cristianos en este tiempo, igual que la gente no cristiana, les gobiernan los sentimientos. Cuando la Biblia es clara y dice, no dejes que tu corazón te guíe, porque el corazón es más engañoso que cualquier cosa. Deciden en sus negocios por el corazón. Deciden en sus relaciones sentimentales por el corazón. Cuando la Biblia dice que es engañoso, cuando Dios es primero, ninguna relación te alejará de Dios, ningún negocio te apartará de Dios. Viene el orden a tu vida, porque si pones a Dios primero, el resto de cosas se ordenan. Eso es consagración. Un cristiano consagrado es alguien que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Un cristiano consagrado es alguien que vive de acuerdo a la Biblia. Si tú vives en desacuerdo con lo que la palabra de Dios dice, no esperes entrar a la tierra prometida. Muchas personas esperan entrar a la tierra prometida, pero la palabra, lo que Dios dice para la vida práctica, no les importa. Y eso, así no funciona. Un cristiano consagrado tiene que vivir de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a las corrientes del mundo. No vive de acuerdo a las redes sociales. No vive de acuerdo a las noticias. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Yo sé que es fácil hoy decir amén, pero es que hay cristianos que escogen por lo que ven en Netflix. Viven como las redes sociales les indican. Sí, las redes sociales, yo les he contado esta historia, ¿no? Una vez vi una pelea de dos mujeres en la calle y esa pelea estuvo épica. Pero las dos muchachas se gritaban cosas. Una le decía a la otra, mosquita muerta. ¿Y sabe qué? Me puse a investigar y esa palabra mosquita muerta ni siquiera es colombiana, es mexicana, de las novelas mexicanas. Entonces ya vi de qué se alimentaba esta muchacha. En la novela vio que la protagonista de la novela fue y defendió a su marido cascándole a la otra. Y le gritaba, mosquita muerta. ¿Y la chica qué hizo? Fue y le pegó la revolcada en la calle. ¿Y qué le dijo? Lo que vio en la novela. Entonces, ¿realmente tú te mueves por la palabra de Dios o por las corrientes de este mundo? Los principios de Dios no cambian a pesar de que los tiempos cambien. Y si Dios dice hombre y mujer, eso no cambia. No va a cambiar nunca. Así me digas, no, es que estamos en otro tiempo.
Pastor, en otro tiempo está bien que uno tuviera que se casaran, pero hoy en día estamos en otros tiempos. Hoy podemos irnos a vivir para probar, a ver si nos va bien. Y si no nos va bien, pues entonces eso sí, eso es una señal de Dios. Sí, ¿cómo no? Hasta le metemos a Dios en nuestro vivir conforme a la corriente de este mundo. Pastor, no me diga que yo tengo que casarme. Eso es de otro tiempo. No, no es de otro tiempo. Sigue siendo. Estás actuando como Netflix y como las novelas. Eso es lo que te estás alimentando. Pastor, tengo una novia que no va a la iglesia. Ella no cree en Jesús, pero es tan linda. Y yo la amo tanto, tanto. Ella es, estoy seguro que ella es. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice, no os unáis. Pero pastor, no, deme otro consejo. Es que no sé por qué mi vida está en caos. Hábleme de otra cosa. No sé por qué no progreso, no sé por qué no avanzo. No sé por qué mi vida no agarra el propósito de Dios. No entiendo por qué no doy frutos en el ministerio. No entiendo por qué no doy frutos en el ministerio. Porque Dios no es lo primero. Pastor, económicamente ando re mal. No me levanto, en serio, no me levanto y trabajo como un burro. Y sabes qué, esa plata me llega y es como agua entre las manos. Más se demora la quincena en llegar que en acabarse. Y uno le dice, siéntese acá. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién bendice Dios económicamente? Al generoso. Al generoso. ¿Es usted generoso? ¿Es usted una persona que ofrenda también? ¿Que da sus diezmos? Ay, no, pastor. El diezmo, la plata se la roban los pastores y el diezmo es para coger y los pastores irse con las mujeres. Siga pensando así. Siga pensando así. Porque no es, ¿por qué? Porque estás viviendo según el mundo. Y un cristiano consagrado, que es lo primero para entrar a la tierra prometida, vive no como el mundo te enseña, sino como Dios te enseña. Iglesia, a mí me da mucha tristeza que quien los discipule a ustedes sea YouTube, TikTok, Instagram y no la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos debe instruir. Un cristiano consagrado vive de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las corrientes del mundo. Un cristiano consagrado vive para cumplir los propósitos de Dios, no sus propios sueños y ambiciones, sino el propósito de Dios. Tú tienes que entender que Dios tiene un propósito para ti y cualquier cosa que tú hagas, debes preguntarle, Señor, ¿esto está dentro de tu propósito? Recuerdo una chica que me dijo, pastor, yo quiero estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Vivía acá en Chiquinquirá. Escuche lo que me dijo. Yo quiero estudiar biología marina. Le dije, ¿dónde? ¿En el río Suárez? Ni mar tenemos, mijita. Está re lejos. No tenía ni idea qué iba a hacer con su vida. Yo recuerdo que mi hija cuando estaba como en séptimo, octavo, nos mandó una carta y la tenemos guardada. Y nos dijo, yo quiero estudiar esto y esto y esto. Y luego abajo decía, yo quiero estudiar esto para agradar a Dios, para servirle al Señor con mi estudio. Que cuando yo ejerza mi carrera, yo pueda bendecir la iglesia y pueda... ¡Wow! Tremendo. ¿Y sabes qué? Dios le bendijo con su carrera universitaria. Hoy está en otro país y sirve en una iglesia en lo que aprendió. Porque ella siempre dijo que yo quiero hacer las cosas para estar dentro del propósito de Dios. Y hoy está disfrutando un tiempo de tierra prometida muy bueno, hija. Pero hay muchachos que no les interesa. Están en bachillerato y ya lo único que quieren es tener novio o novia porque no les interesa el propósito de Dios. ¿Será que ese es el propósito de Dios para tu vida? ¿Será que ese es el propósito? Porque un cristiano consagrado siempre se pregunta si esto tiene que ver con el propósito. Hasta las relaciones, inician relaciones con gente con propósito. Si no hay propósito, no voy a perder tiempo. Un cristiano consagrado vive para cumplir los propósitos. El problema es que muchas personas, incluyendo muchos cristianos, quieren ver maravillas y luego, ahí sí, consagrarse a Dios. Dígale al que está al lado, así no funciona. Así no funciona. Muchos quieren ver maravillas y luego consagrarse. Quieren cruzar el Jordán y luego consagrarse. Entrar a la tierra prometida y luego consagrarse. Pero así no funciona. ¿Cuántos quieren ver maravillas? ¿Qué hay que hacer de primeras?
Consagrarse. Yo le pertenezco a Dios, soy tuyo y todo lo que hago es para agradarte a ti, no agradarme a mí ni a las personas. Amén. Primero Dios, dedícate a Dios. Primero tienes que consagrarte y para poder tomar la tierra prometida. Si no te consagras, te quedas de este lado del Jordán. Por eso es que muchos no se quieren consagrar porque quieren la tierra prometida hoy, pero nunca consagración. En cambio, yo me aparto hoy por la familia que quiero mañana. Soy generoso hoy, me preparo hoy, es hacer algo en el presente para bendecir el futuro. Y por esa razón, no deberías tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Te consagras primero y luego disfrutas de la tierra prometida, pero te consagras primero. Todos queremos comernos siempre el pastel antes de la fiesta. Así no, dígale al lado, así no funciona. Pastor, pero ¿qué es esta carne? Conságrala al Señor. Conságrala al Señor. Consagrarnos es hacer algo en el presente que nos va a bendecir en el futuro. Piensa en tu futuro. No vayas a dañar lo que Dios tiene preparado para ti. No te vayas a tirar lo que el Señor con mucho esfuerzo ha guardado por ti, solo por el desespero o por la soledad. Yo siempre les digo a las parejas, si se sienten solos, cómprese un perro. Mujeres, acabaron de terminar una relación, cómprese un perro, porfa. Porfa, cómprese un perro, deje el desespero por iniciar. Es el propósito de Dios. Ya te equivocaste una vez, ¿te quieres equivocar otra vez? ¿No fue bastante los años que sufriste al lado de una persona equivocada? ¿Quieres volverte a equivocar? No lo hagas, por favor. Cómprese un perro. Y si es la voluntad de Dios, y si llega a ser la voluntad de Dios, espera que sea la voluntad de Dios, para que no te vuelvas a equivocar. Mujeres la cascaron una vez y vienen y otro las casca otra vez y uno dice, Dios mío, el perro le lame a uno, no le pega. Aprendan, bueno, es un chiste, pero realmente lo que ustedes y yo debemos aprender es a llenarnos de Dios. El Señor es suficiente para nosotros. Ese cuento de la metra media naranja es puro cuento. Es que me hace falta la otra. No, tú tienes que ser una naranja completa. Y puede ser completo en Dios. La soltería no es mala, ¿quién dijo? Antes es como buena. Libertad. La plata rinde más. Y si es la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, vendrá una persona que realmente te apoye y vayan en la misma dirección. No sea que te baje, te frene y te eche para atrás. Usted no quiere eso, ¿cierto que no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Consagrarnos. Conságrate, soy del Señor, le pertenezco a Él y confío en su sabiduría. Segunda instrucción, la encontramos ahí en el versículo 11 al 13, Josué 3. Dice, miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Ahora pues, tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu, y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Entonces Dios le está diciendo a Josué, la siguiente instrucción es que los sacerdotes van a entrar con el arca y van a ¿qué? A pisar el agua. Cuando la pisen, se va a abrir. Muy bien, segunda instrucción para entrar a la tierra prometida y cruzar el Jordán. Para entrar a la tierra prometida y cruzar el Jordán debemos caminar por fe. Caminar por fe. Recuerdo una vez que estaba yo pequeñito y no sé por qué razón fui a Tunja. Aquí no había porque Chiquinquirá estamos más lentos en tecnología. Entonces cuando fui a Tunja había un centro comercial que tenía 2 vidrios. ¿Qué han visto? Que usted se acerca ahí. ¿Se abre? Y yo miraba esa puerta y yo decía, eso no se abre. ¿Y qué tal que no se me abra? ¿Qué tal que ese era mi sufrimiento? ¿Qué tal que me estrelle contra el vidrio? Voy a ser el oso, ¿cierto? ¿Qué le tocaba a uno?
por fe. Y ¡frum! Eso se abría. Yo me imagino que esa es la escena del pueblo de Israel cuando le dijo, pongan el pie. Y se imagina los sacerdotes con el arca aquí. ¿Nos metemos o no? ¿Cierto? En esa lucha de fe, porque si no metían los pies en el agua, eso no se abría. Hay cosas en tu vida que no se van a abrir si tú no das pasos de fe. Y para entrar a la tierra prometida tienes que hacerlo por fe. Mire, ya antes habíamos dicho que el río Jordán en esa época, justo en esa época cuando cruzaron, era muy caudaloso. ¿Cierto que sí? Era un río que justo cuando iban a pasar era como cuando estaba más amplio. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué no los mandaste cruzar cuando estaba más pandito? Como que pudieran, o sea, pónganosla fácil, Señor. Mira, en la vida, por alguna razón, Dios va a permitir que te encuentres con situaciones imposibles. Aquí cantamos una canción que es Océanos. Me encanta esa canción porque dice, tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y el Señor muchas veces nos llama a aguas donde ya no tenemos el control y tengamos que decir, Señor, si tú no metes la mano, me ahogo. Dios va a permitir eso. ¿Para qué? Para que tú y yo no nos robemos la gloria. Para que si pasa algo sea indiscutible que fue Dios el que lo hizo. Porque si no van a decir, ay no, eso pasamos porque nosotros éramos muy fuertes, muy hábiles, cruzamos el Jordán porque es que nosotros ya habíamos cruzado el Mar Rojo, ya tenemos experiencia en eso, entonces ya sabemos cómo es esto de cruzar aguas. Así no funciona. A veces Dios va a poner delante tuyo cosas imposibles para que Dios se glorifique y no haya otra cosa más que glorificar a Dios y decir, si no es por Dios yo no estaría aquí. Amén. ¿Cuántos hemos tenido que pasar por eso? Muchas veces. Y de pronto vas a tener que pasar otra vez. Porque continuamente tenemos que estar recordando que fue Dios, que no fui yo. Y necesitamos fe. Para entrar a la tierra prometida necesitamos fe. Necesitamos que el Señor se lleve la gloria. Y aprender algo importante, que separados de Dios nada podemos hacer. Acá hay algo muy importante. Y es que hace unos años, 40 años atrás, había pasado un suceso parecido. ¿Recuerdan el mar? Salieron de Egipto y estaba el mar al frente. Y la orden de Dios fue, ¿cuál? Moisés, levanta la vara. Y Moisés levantó la vara y el mar se abrió, ¿cierto? Y aquí todo muy parecido, ¿no? Solo cambiaba que estaban frente a un río, pero bueno, vendría a ser lo mismo. Pero la orden fue diferente. ¿Cuál fue la orden? Los sacerdotes tienen que pisar el agua, ¿cierto? Tienen que entrar. Entonces uno se pregunta, Señor, ¿y por qué no usamos la vieja conocida? La vara. ¿Tú sabes que Dios no obra dos milagros iguales? Muy ricos los testimonios de otras personas, pero los testimonios no son recetas. Los testimonios es para glorificar a Dios, pero no es una receta que se repita. O sea, tú no puedes ver que una persona hizo esto y esto y tú vas y haces lo mismo. Porque por nosotros ponemos la confianza en la receta. Y Dios no quiere que nosotros pongamos la confianza en la receta. Dios quiere que nuestra confianza siempre esté en Dios. ¿Tú te imaginas si esta segunda vez Josué alza la vara, qué hubieran hecho con esa vara? Le hacen un púlpito, le hacen un altar y hubieran dicho, la vara. Es la vara la que tiene el poder. Yo he venido con personas que me traen aceites para que yo ore por esos aceites. Que yo les unja el aceite y le digo, ¿y con qué aceite les unjo el aceite? ¿Puedo sacar aceite de ese aceite para ungirles el aceite? Porque han visto que han ungido personas y esas personas han sido sanas, entonces quieren traer la receta y ya tienen el cuidado, me tocan el aceite. No me toquen el aceite. Se les acabó el mercado. No hay aceite para fritar el pescado y ese aceite no lo tocan. ¿Sí ves cómo somos? Así somos los humanos. Nosotros tendemos a ser dioses fáciles. Dice un escritor, un comentarista bíblico, el corazón del ser humano es una fábrica de dioses.
Cuando estaba Moisés en el desierto, hubo una situación específica de que unas serpientes empezaron a llegar por el pecado del pueblo a morder las personas. Entonces Dios le dijo a Moisés: haz una representación en bronce de una serpiente y cuélgala sobre un palo, para que si llega a pasar que alguien pique, que una serpiente pique a una persona, esa persona mire a lo alto la serpiente y reciba sanidad. Fue una situación específica, para un momento específico. Pasaron los años y le tenían altar de bronce a la serpiente de bronce. Le tenían altar. ¿No han visto ustedes que está muy de moda ahorita en estos días? O si, no sé si lo han visto. Tienen algo que se llama el sudario de Jesús. ¿Lo han visto? El sudario de Jesús parece ser, es un trapo que como que Jesús estaba envuelto ahí. Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce y no iba a dejar ninguna cosa a la que nosotros nos apeguemos y lo reemplacemos a Él, porque amamos los reemplazos de Dios. Nos encanta coger cualquier cosa que no sea Dios y darle atributos de Dios. Hay personas que creen que uno es el que sana. Me ha tocado orar por personas. Claro que sí, porque es una cosa que Dios nos ha dado a todos los cristianos. Oren por los enfermos y los enfermos serán sanos. A todos los cristianos, no a los pastores. Y a veces uno ora por las personas. Vino el pastor tal y me sané. Vamos otra vez donde el pastor tal. La Biblia nos enseña: cuidado con eso. Nosotros tenemos que tener fe en Dios. Nuestra fe es en Dios. Por eso hay tantos altares a tantas cosas, porque andamos buscando reemplazar a Dios, porque el corazón humano es una fábrica de dioses. Y cuando perdemos nuestra fe en Dios y ponemos nuestra fe en los sistemas, en las personas, en las cosas materiales, entonces no entramos a la tierra prometida. Entonces Dios le dijo a Josué: ya no es la misma técnica la primera vez. Esta vez es diferente. Y la próxima vez que necesites un milagro de Dios, déjate sorprender por el Señor. Cuando nosotros estábamos viviendo en Medellín, hace muchos años, estábamos en una crisis económica muy dura. Uy, que ni les cuento. Cada vez que recuerdo allá digo: ay, Dios. Y entonces yo llamaba a mi papá: ¿bien o no? Bien, hijo. Y yo, así de pronto. Y sabes que a veces mi padre me enviaba recursos, me ayudaba. Yo, Dios, gracias. Y luego entré en una crisis. Y yo dije: ahora, ¿será que mi papá no me intentará llamar en estos días? ¡Pum! Me llamó. Yo: hola, padre, ¿qué más? ¿Cómo está? Hola, yo, ¿cómo está? Yo: bien, bien. Aquí un poquito apretado, pero bien. Ah, bueno, hijo, que Dios le dé fuerzas. Chao. Yo, ¿qué? Porque yo había puesto mi confianza en que de ahí venía la provisión. ¿Sabes qué Dios va a hacer en tu vida ocasionalmente? Va a cambiar la fuente. Para que no confíes en un trabajo, en una pensión, en una empresa, en un trabajo, en lo que sea. Tu confianza debe estar en ¿quién? Dios. Así que cuando estés pasando por una crisis, tal vez lo que Dios está haciendo es cambiar tu fuente para que no idolatres la que tienes ahorita. Solemos hacer eso, iglesia. Solemos hacer eso. Como pastor he tenido que vivir momentos en que hay personas que dan más que otras, ¿sí o no? Y esta semana voy para el arriendo, entonces yo lo miro a ver. Aprendí del Señor de que Dios provee. Dios provee. El que más da no dio. ¿Y ahora qué hago? Dios proveerá. Y hay veces que el que más da se va de la iglesia y yo, ¡ah! Nada que hacer. Dios proveerá. Y así ha sido. Por eso a mí no me afana ya la parte económica de la iglesia. No entro en crisis como antes. Ya, ay, no dormía. ¿Sabes qué? Confiar en el Señor. Porque Él es la fuente. Y a veces, para que yo confíe en Él, me va a cambiar la fuente. ¿Estás dispuesto a que Dios te cambie la fuente? ¿Qué tal que hoy lleguen y le digan: mi hijo, no eres tú, soy yo. Puedes trabajar más en esta empresa. No nos gustó tu trabajo, cumpliste tu tiempo de prueba. ¡Ay, yo me había endeudado! Confía en el Señor, no en la fuente. La vara no es la que hacía el milagro, era Dios. Amén. No es la vara, tú no sabes Dios a dónde te está llevando. Entonces, para poder entrar a la tierra prometida, tenemos que confiar que sus caminos son mejores que nuestros caminos. Las estrategias, los métodos, las personas cambian, pero Dios nunca cambia. Pon tu confianza en Dios. Esta historia de Josué nos enseña
que cuando camino en fe, Dios abre el río. Porque inmediatamente pusieron el pie, ¿qué hizo? La pregunta que Dios te hace en esta mañana es: ¿cuál es el Jordán que tienes que cruzar? Hay un Jordán delante de ti, vas a tener que ejercitar tu fe. Y la tercera instrucción para cruzar el Jordán lo encontramos en el versículo 14 y 10 al 16. Dice: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba el cauce. Yo les dije, ¿cierto? Estaba grande. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Tercera instrucción: sigue el arca. Ya les digo qué significa eso. La tercera instrucción al pueblo de Israel es: sigan al arca. Primero, ¿quiénes tenían que pasar? Los sacerdotes con el arca encima, ¿sí o no? Y la siguiente instrucción fue: sigan el arca. ¿Qué representa el arca? El arca representa la presencia de Dios, ¿sí o no? ¿Dónde habitaba Dios? En el arca. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, yo creo que lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel y a nosotros hoy es que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Para entrar a la tierra prometida, vayan donde va el Espíritu Santo. Es decir, no sigan su corazón, porque el corazón es más engañoso que cualquier cosa. No sigan sus sentimientos, mucho menos sigan sus temores, porque por temores no hubieran entrado a la tierra prometida. Así que si vas a seguir a alguien este año, debe ser el Espíritu Santo que vive en nosotros. Yo veo a muchos cristianos de aposento alto eligiendo muy mal, tomando malas decisiones. ¿Saben por qué? Porque están ignorando la voz del Espíritu Santo aquí adentro. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo dentro? La Biblia dice que todo el que ha creído en Jesús, el Espíritu Santo se mudó a vivir en él. Así que todos lo tenemos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos callado su voz ignorando. Cuando Dios nos dice haga algo y usted empieza a dudar o no lo hace. Aquí por favor. Es que los veo distraídos en el momento más importante, como siempre. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos guía, pero no lo escuchamos porque lo ignoramos. El Espíritu Santo sí nos habla, pero nosotros no lo sintonizamos, porque a la hora en que tendríamos que estar aprendiendo a escuchar su voz, estamos en TikTok. A la hora que debemos estar escuchando la voz de Dios, estamos sobrepasándonos en el trabajo. A la hora que deberíamos estar escuchando la voz de Dios, estamos consumiendo entretenimiento. Yo estoy sorprendido, un domingo en la tarde hay tanto para hacer. Pero también en la mañana, que a esta hora muchos lo están haciendo. Algunos están montando bicicleta, otros están en el gimnasio. Hay uno que otro que está sentado frente al televisor viendo un partidazo en Europa. Hay otra muchacha que está viendo un tutorial de maquillaje. O de cosas que ni son malas, porque no son malas en sí. Pastor, usted me está diciendo entonces que no debo aprender. Sí, pero tienes el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. ¿Por qué le dio por aprender el domingo? El gimnasio, pastor, la salud es importante. Por supuesto. Lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Mire, nosotros no los saturamos en la iglesia de reuniones. Somos dos.
2 reuniones. Pastor, ¿y spa y café? Usted lo puede ver a la hora que sea. Ay, acuérdeme de decirle algo de spa y café que se me olvida. El culto, domingo, 2 horitas. El miércoles, de 6 a 7 de la mañana. ¿Qué están haciendo todos a esa hora? Y ocupados. No hay tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo. No estoy diciendo de todos, pues al que le caiga el guante que se lo ponga, ¿sí? De pronto no es para usted porque usted vino. Entonces para alguien que está en internet. Pero ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? Que el Espíritu Santo sí habla, sí nos guía, pero estamos decidiendo porque no tenemos tiempo para escucharlo. No nos interesa. Confío en mi experiencia. Confío en mi propia sabiduría. Si vas a seguir a alguien este año, que sea el Espíritu Santo. Si quieres entrar y conquistar la tierra prometida, debes ser guiado por el Espíritu Santo. No se atrasen y no se adelanten. Sigan al Espíritu Santo. A veces es mejor ir lento con el Espíritu Santo que rápido con el mundo. Siempre vas a llegar más lejos cuando sigues la voz del Espíritu Santo que cuando sigues la corriente. La corriente lleva a lugares quién sabe cuáles. Para terminar, Egipto es la tierra donde no tienes lo suficiente. El desierto es la tierra donde solo tienes lo suficiente. Y la tierra prometida es la tierra de lo más que suficiente. Ahí es donde Dios te quiere llevar. No te conformes a vivir en Egipto. No te conformes a vivir con el pan diario. Confórmate a lo mejor de Dios para tu vida. El Espíritu Santo te puede sacar de Egipto, como ya ha hecho con nosotros. El mismo Espíritu Santo te guía por el desierto para sacarte del desierto. Y ese mismo Espíritu Santo te traerá a la tierra prometida. Pero tienes que aprender, iglesia, a dejarte guiar por el Espíritu Santo. Ya no digan más, Jesús es mi copiloto. El que debe ser el piloto es Jesús. Hay cosas que me parecen de Dios y hay cosas que no. Ahí es donde tenemos problemas. Hay cosas que no nos gustan de la palabra de Dios, pero no puedes romper la Biblia y desecharla. Tienes que tomar todo lo que Dios te dice, y así podrás disfrutar de esta tierra prometida que Dios nos quiere entregar. ¿Te quieres poner de pie, por favor, para que oremos? La próxima semana terminaremos esta serie hablando sobre Jericó. Y vamos a hablar sobre la primera batalla que conquistaron. Y ahí terminaremos esta serie. Pero creo que el propósito de Dios para tu vida es que este 2025 salgas de cualquiera de estas 2 posiciones que estés. O puedes estar en esclavitud en Egipto, que significa una vida sin Cristo en su corazón. O puedes estar en el desierto, que es el lugar donde sobrevives y nada más. Donde quiera que te encuentres, el Señor quiere sacarte de ahí y conducirte a la tierra prometida, a su propósito de Dios para ti. Pero tienes que escucharlo atentamente y seguirlo, ser obediente. Si no, vas a seguir dándole vueltas a ese desierto por no sé cuántos años más. Y no queremos eso, ¿cierto?